Bienvenidos a CryptoFree, ¿cómo están? Hoy les traigo al canal un juego el cual está en boca de todos. Se trata de XPet o XPet de SocialFi. Vendría a ser un juego de farmeo en el cual con una mascota uno puede estar sacando rendimientos del mismo. Vamos a analizar sus pros y sus contras y les voy a estar dando unos consejos de la manera en la cual yo operaría esta nueva oportunidad, ya que cuando arranca el FOMO en algo está bueno poder aprovecharse del mismo, más si el juego tiene aproximadamente un mes y considero que entrar ahora podría ser entrar de manera temprana. Si bien hay mucha gente que ya está farmeando y está sacando rendimientos del día uno, yo creo que con un mes de lanzamiento y con la corrección que viene teniendo puede ser una buena oportunidad. Así que si no te querés perder todo el video, quédate hasta el final. Con lo primero que vamos a arrancar es con la instalación. Yo les voy a estar dejando el enlace en la descripción en el cual van a ir a la página de XPet. Fíjense que pueden instalarlo para lo que sería la PC o para celular. Tienen botones, en este caso de Chrome, Edge, Opera para lo que sería ordenador. Y bueno, lo que es celulares para Android y lo que sería iOS. Así que bueno, en mi caso lo voy a hacer con Chrome. Al apretar en el botón de Chrome te va a llevar a la extensión de Google Chrome justamente. En este caso yo ya lo tengo instalado. Pero bueno, si no lo tienen van a tener que apretar agregar a la extensión a Chrome. Luego que lo hayamos descargado con Chrome, lo único que vamos a tener que hacer es añadirla a las extensiones que ya tenemos. La fijamos. Fíjese que bueno, para eso vamos a tener que apretar en XP Tech y fijarla. Y con eso ya tenemos la wallet ya descargada y funcional. En este caso yo estuve reclamando unos VPET, ahora les voy a demostrar cómo hacerlo, pero bueno, en eso ya tenemos la dirección que se lo relaciona con lo que sería nuestro Twitter y nos figuran los activos que tenemos. Luego para continuar lo que hay que hacer es ir a nuestro Twitter. En nuestro Twitter nos va a salir lo que sería la plataforma de XPet. En realidad nos va a figurar así con este loguito. Luego lo que tenemos que hacer es apretar en el loguito y nos va a salir un input o un formulario, por decirlo así, chiquitito, en el cual tenemos que completar con un enlace de invitación. Yo el enlace de invitación se lo voy a estar dejando en la descripción por si quieren colaborar con el canal, más que bienvenido. Bueno, con ese enlace, luego de que aceptan, van a tener que dar permisos con lo que sería su Twitter, van a tener que aceptar los permisos y una vez que lo terminan de hacer le va a desplegar todo esto. Con lo primero que nos encontramos sería la parte del home en la cual nos figuran las monedas que tenemos. Yo ya gasté un par porque estuve subiendo el nivel de la mascota con el upgradeo. Fíjense que nos piden BPET, que son la moneda que nos brindan abriendo cofres, que son las tareas diarias que ahora se lo voy a explicar y con las cuales podemos también estas monedas comprar en lo que sería el mercado. Pero bueno, tenemos la parte de balance, que son unas frutitas, que justamente es lo que farmeamos, que esto recién se habilita cuando tenemos el nivel 7 de la mascota. O sea, si no tenemos la cantidad de monedas para upgradearlo, no vamos a poder estar farmeando con lo que sería la fábrica que convierte las frutas en las monedas básicamente. Entonces necesitamos primero y principal subir al nivel 7 y como lo hacemos tenemos dos formas: o compramos las monedas en el mercado, que es justamente lo que quiere el juego, que nosotros estemos gastando las monedas para invertir en ellos, o también lo podemos hacer de manera gratuita, que es mediante las quests. Las quests nos van a dar una serie de tareas diarias, que son dos si no me equivoco, dos tareas diarias, y cuando comenzamos tenemos una quest la cual nos pide que sigamos al XP Social 5, vendría a ser al Twitter. Fíjense que son tres tareas, que es justamente el Twitter, la campanita y bueno, un retweet al post y comentando justamente con la palabra XPET y 15, en total 15 palabras con lo que sería XPET incluida. Con eso simplemente comentando, apretamos en chequear las tres y nos permite dar las primeras 50 monedas. Con esas 50 monedas yo lo que hice fue levelear obviamente la mascota para justamente llegar al nivel 7. Y además de la quest que nos brinda las 50 monedas iniciales para levelear o upgradear la mascota, tenemos las quests que son las diarias, que son dos, en la cual si tocamos en Daily nos va a mandar un enlace en el cual nos envía justamente al perfil de SocialFi de XPet y nos van a estar saliendo cofres. Cuando veamos que hay un cofre por debajo del tweet que pusieron, justamente de XPet, tenemos que cliquear en él. Y una vez que cliqueamos tenemos que comentar la palabra XPET seguido de alguna frase. Tiene que ocupar 16 caracteres aproximadamente. Y bueno, con eso, una vez que obtenemos, que escribimos mejor dicho, podemos obtener lo que nos da el cofre, que puede ser entre comida y monedas BPET. Con esas monedas BPET nos van a estar justamente sirviendo para upgradear a la mascota. Tenemos dos, como les comentaba, dos tareas diarias, pero a su vez podemos obtener un poco más de cofres, que va en torno de los
4 a 5 le diría, porque si entramos a las personas que sigue el perfil de Xpet, podemos ver el perfil de cualquiera de estos, por ejemplo el de Premium, y es muy probable que nos salgan cofres también en los que la red social está siguiendo. Así que esta es otra forma también, tendríamos que entrar, tocar y comentarlo nuevamente algo con la palabra Xpet. Y la quinta forma, digamos, que encontré, o mejor dicho, el quinto cofre, es en mi perfil. Básicamente, uno puede entrar a su perfil y ver de comentar algo, tuitear algo, y salen cofres justamente en los tweets que uno va poniendo. Así que, bueno, en ese sentido, yo el primer día saqué 5 cofres de esa manera. Y bueno, es una forma de obtener monedas BPET sin estar comprándolas al market, por decirlo así, y estar gastando mucho menos para upgradear y llegar al nivel 7, que es justamente cuando comenzamos a farmear. Una vez que terminamos de explicar el farm, vamos a seguir con la parte del PvE. Básicamente el PvE lo tenemos habilitado en el nivel 10. Una vez que upgradeamos la mascota a nivel 10, vamos a tener esta parte en la cual ponemos el personaje o el perrito o el gatito o lo que sea a pelear, y nos va a estar consiguiendo unos NFT que luego podemos estar claimeando por monedas BPET. Y bueno, tenemos la otra parte que es el PvP, que todavía no está, que supuestamente lo van a estar lanzando. Así que bueno, eso es un pro, por decirlo así, al juego, porque quizás con el PvP tengamos otra forma de generar ingresos y haga que entre más gente. Y si queremos upgradear la mascota y no tenemos el PPET, que es la moneda justamente que necesitamos del juego, lo que tenemos que hacer es primero comprar Ethereum, porque el juego justamente está en la red de Arbitrum. Entonces Arbitrum maneja Ethereum como moneda principal, por eso mismo tenemos que comprar Ethereum. Lo pueden hacer desde cualquier lugar, yo lo hice desde un exchange, Binance por ejemplo, pero ustedes pueden comprarlo por cualquier otro exchange o algún DEX si quieren también, eso es indistinto. Yo lo hice por este lado porque justamente es más barato en comisiones. Pero bueno, cualquier cosa le estoy dejando los enlaces en la descripción por si quieren utilizar alguno, están apoyando el canal con eso, sería un golazo. Bueno, pueden comprar el Ethereum, luego de comprarlo lo van a tener que enviar a la MetaMask. Fíjense que la MetaMask, para poder visualizarlo, van a tener que poner, obviamente, cuando lo envíen, que sea la red de Arbitrum, ¿no? Fíjense eso porque es claro, si no, no le va a estar llegando. Y acá van a tener que cambiar la cuenta por la de Arbitrum. Ponen Arbitrum y lo primero que van a hacer es que cuando les lleguen los Ethereum acá, les van a estar figurando los Ethereum que enviaron, van a tener que canjearlo, ir a la parte de canjear y seleccionar acá la moneda BPET. La moneda BPET, el contrato lo pueden sacar justamente de la página de Xpet. Yo lo hice de acá porque justamente es la oficial. En ese sentido me da más seguridad. Agarro, copio el contrato de BPET, luego van a tener que ir nuevamente a la MetaMask y en la MetaMask poner nuevamente canjear, van a seleccionar, pegan el contrato y le va a salir BPET. En la parte de BPET, en este apartado van a tener que canjear los Ethereum que tengan. Fíjense de dejar un poco de Ethereum porque justamente si no, no van a poder hacer las transacciones. Déjense, no sé, $20, qué sé yo, algo similar para poder ir operando justamente con la MetaMask. Porque si no, cuando tengan que hacer swapeos o retirar monedas y más, no van a tener con qué hacerlos y se van a quedar atrapados. Así que bueno, cambian los BPET y una vez que tienen estos BPET, fíjense que lo van a tener visualizado acá en la parte de los tokens. Van a tener que enviar estos BPET a la wallet de Xpet, que es la que nos descargamos con los primeros pasos con la Chrome Extension. Fíjense que tienen que ir a Xpet, le van a salir el balance que tienen. Y en el apartado de depósito tienen que tocar acá en depósito y fíjense de poner la moneda BPET. Yo creo que la address es la misma de Ethereum con la de BPET, pero bueno, por la duda fíjense de cambiarlo. Copian la address esta y luego en la MetaMask lo que van a tener que hacer es con las monedas BPET que ya compraron, apretar en enviar. Apretan en enviar, pegan la wallet esa que tenemos. Una vez que la terminen de pegar, ponen el máximo, tuki, y siguiente, y lo envían. Ya con eso fondean la wallet de BPET y cuando tienen los BPET acá, que es lo que le van a estar figurando, ahí recién los van a ver en el dashboard, por decirlo así, del juego. Van a ver todo reflejado, los BPET y bueno, todo lo que van a ir minando y demás. Pero otra cosita también que les digo y les recomiendo es que además de mandar los BPET, envíense un poco de ETH, que es justamente con lo que vamos a estar operando dentro del juego. Así que yo por lo menos mandé $10. Cada fee te van a estar cobrando entre 15 centavos o 10 centavos más o menos. Pero déjense un puchito por si tienen que hacer claimeos del juego, swapeos o alguna que otra interacción con el juego. Bienvenido sea tener Ethereum porque si no se van a quedar atrapados, también como le comenté con la MetaMask.
Y por último vamos a hablar de los pros y contras. En este caso vamos a empezar con los contras que le veo, por lo menos en mi opinión, al juego. Es que la moneda de pet, que es justamente la que necesitamos para upgradear los personajes, en este caso los bichitos, perro, gato, lo que tuviésemos, y la fábrica, mientras haya una necesidad o gente nueva entrando al juego, va a haber una apreciación de la moneda en ese sentido, porque la van a requerir para justamente poder farmear. En ese sentido, si hay mayor poder de compra que de venta, el juego puede tener potencial de subida en lo que va a pasar en los próximos meses quizás. Vamos a una gráfica para mostrarlo mejor. Fíjense que BP tiene un mes desde que salió más o menos. 4 de diciembre, estamos 6 de diciembre, 6 de enero, perdón. Tuvo el pumpeo de como cualquier listamiento, sube un montón, luego se deprecia. La moneda cayó, entró en un rango y acá me imagino que fue el momento que se hizo conocido y me imagino que mucha gente empezó a correr la bola de todo el farmeo, todo lo que se puede generar y la moneda llegó a valer casi 1,60. Luego se depreció, como pasa siempre también, y hoy en día si queremos entrar, algo positivo que le veo es que tenemos un precio de descuento porque está en 0,786, ya es un montón lo que decayó. Y en comparación a todos los que entraron acá arriba, que es 1,60, por ejemplo, para upgradear a la mascota, el ROI se les va a hacer mucho más largo que si nosotros entramos a 0,50, que es como casi un 70%, un poco más de descuento al valor que justamente les comentaba. Entonces nuestro ROI, si esto empieza a apreciarse por la gente que pudiese llegar a entrar, puede ser más rápido de lo que pensamos, porque imaginen que llega a $1 la moneda y nosotros estamos farmeando BPET justamente, podemos retirar esos BPET y hacer que en menos de 10 días quizás ya podemos recuperar lo que invertimos. En ese sentido, este sería un pro. El contra es que a medida que va entrando gente, llega un momento que se da una meseta, un estancamiento, porque no va a haber infinita cantidad de holders o players que van a querer jugar. Porque llega un momento que se corta. Pasó con otros juegos como Axie Infinity, con el XS y el CLP. Pasó con el juego Bitcoin, pasó con PBU, pasó con Polis, Star Atlas. O sea, hay un montón de juegos que pasaron por lo mismo. Y siempre es lo mismo en ese sentido. Se da una curva ascendente hasta que deja de entrar gente y la cantidad de los que están farmeando y retirando es mayor a los que están entrando. Entonces el precio de la moneda se empieza a depreciar porque justamente todos venden y en un determinado momento pasa algo como esto, por ejemplo. Fíjense que la gráfica de Bitcoin, esto está en diario, lo que era BP está en horas, pero podemos apreciar que en Bitcoin cuando se listó pasó lo mismo. La moneda subió una barbaridad, se depreció y ahora estaríamos en lo que sería el retroceso, por ejemplo, si lo comparamos con BP. Estaríamos en esta parte, por ejemplo. Acá esto pasó un mes más o menos. Fíjense que fue de septiembre, estamos en octubre. Octubre pega ese retroceso a casi 0,786 como está pasando ahora y luego se hace recontra conocido el juego, empieza a entrar un montón de gente y todos los que están farmeando desde esta época hasta esta época empezaron a sacar, en vez de 0,60 centavos de moneda por cada farmeo, sacaban $10 por cada monedita, ¿entienden? Entonces por eso le veo potencial, porque quizás todavía esto le falta explotar un poquito más. Está bien que el market cap que manejaba este juego era ínfimo en comparación a lo que era a lo que es XPET, pero yo creo que pasa eso justamente, que se hace muy conocido, sube mucho más de lo que debería y luego los que están farmeando se están llenando de guita, están sacando $200 diarios y cosas similares porque es lo que pasaba. Y luego esto tenía exactamente lo mismo que está planteando XP, retrocede porque son más de lo que farmean y lo que están vendiendo que los que entran. Y luego sale el PvP, en este apartado salió el PvP, justo lo que está por pasar ahora con XP también. Y bueno, eso le da un poco más de vida. Y lo que puedo rescatar de todo esto es que fíjense, desde septiembre, más o menos, fines de septiembre, digamos octubre. Desde octubre hasta que ya se hizo percha, ya no valía nada, que volvió más o menos a este valor, tenemos febrero, casi febrero, marzo. Entonces, desde octubre a marzo tuvo vida este juego. Imaginen lo que podría llegar a tener BP también. O sea, un promedio de 5 o 6 meses más o menos. Y lo que sería, en este caso, nos encontramos en la parte del retroceso. Obviamente que no todas las gráficas son similares y esto puede variar y hacer otra cosa, pero le veo más o menos la misma similitud porque comparten mucho en el sentido de click to earn, que falta un PvP,
que justamente necesitas comprar la moneda para upgradear, para poder después hacer retiros y demás, y comparten muchas similitudes y esto yo como que ya lo viví, por eso mismo en el retroceso no desaproveché esta oportunidad y le entré. Obviamente que cada cual haga su propia investigación y haga lo que quiera, esto no es recomendación de nada, simplemente les comparto mi opinión y por qué lo quiero yo farmear, porque me interesa los retrocesos de 0.78.6, siempre lo comento en el canal. Y otra cosa que también podemos hablar, en este caso son cosas positivas y negativas que le estoy tirando mezclado, perdón, pero es que fíjense, la cantidad de holders la tiene justamente lo que sería la extensión de Chrome. Tenemos 100.000 usuarios que están jugando, por decirlo así. Después tenemos en la parte de holders, no llega ni siquiera a 13.000, vamos a actualizar porque esto era de ayer, si no me equivoco. Capaz que subió un poquitito más, pero no creo. Bueno, estaban 14.000, subió 1.000. Fíjense que va entrando gente, parece que no, pero está entrando de a 1.000. Esto, si no me equivoco, la semana pasada estaba en menos de 10.000, o estaban 8.000 y pico. Se está duplicando. Por eso les digo, es conveniente ya entrar con estos retrocesos porque va a poder pegar un boom y la moneda quizás suba bastante. Esto obviamente estoy especulando, yo no sé lo que va a pasar, capaz mañana se hace percha, ¿no? Pero por lo que voy viendo de gráfica y lo que digamos dice la estadística y en base a comparación a otros proyectos y demás, pareciera como que tiene todo el potencial para subir un poco más. Y lo único que no me gusta es la parte esta que justamente hay un contrato que tiene como el 66% de todos los tokens. Me imagino capaz que es un exchange y yo estoy hablando mal, pero bueno, esto no me gusta mucho porque puede pasar como PBU, que en determinado momento había subido tanto la moneda que los desarrolladores empezaron a bajarla. Vendían, vendían, vendían. Bueno, eso fue uno de los motivos que se hizo percha la moneda también. Así que bueno, eso de 65% me hace ruido un poco. Pero bueno, mientras se pueda farmear, aunque sea un mes, yo creo que ya recuperamos la inicial si esto más si es que sube, obviamente. Y otra cosita más que les iba a comentar es que bueno, tenemos el caso también de XS. Si queremos ver otro caso súper bullish que se dio, me acuerdo que el SLP valía un centavo, varios lo deben recordar, se empieza a listar y pegó un salto a 40 centavos esa moneda. Y es justamente la BPET, por decirlo así, del juego. En este caso era el CLP, en nuestro caso ahora es BPET. Y la de gobernanza, que es el XS, cuando se empieza a listar, se empieza a hacer FOMO, se empieza a requerir el XS para bredeo, para utilizarlo. En este caso sería que lo utilizamos ahora, es upgradear mascota. Bueno, el XS era para bredear Axis. Pega un salto tan grande en lo que sería la época de FOMO, que se va o sea, si uno tenía $2, $1 de XS, fíjense, llegó a valer en menos de, no sé, 2 meses, 3 meses, $160, una locura lo que subió. Por eso le digo, podríamos tener mitad quizás de las monedas, tanto de gobernanza o BPET misma que vamos farmeando, dejar un puchito, y luego seguir con la otra inversión en la mascota, que sería upgradeándola. Pero no reinvertir infinitamente, sino llegar a un momento que decís, bueno, hasta acá llegué, yo lo gradeo hasta este nivel y todo lo que venga después lo saco. Empiezo a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, hasta recuperar la inicial y después te queda eso sacando dinero hasta lo que dure. Además tenemos un halving de por medio. Hay que tener en cuenta eso. Se me descontroló la gatita. Bueno, volviendo, tenemos un halving de por medio que eso puede hacer que justamente se aprecie mucho más y entre mucha más gente, porque cuando empieza el halving la gente empieza a comprar cualquier cosa. Así que lo veo bullish en ese sentido. Es un juego que de por sí es novedoso porque es sobre una red social. La realidad es que no hay juegos en redes sociales como Twitter, por ejemplo, que te den una opción similar a esta. Es el primero y lo sigue mucha gente, tiene una comunidad muy grande, así que en ese sentido tiene pros y contras. La contra, lo malo que le veo y lo peor es justamente ese 65% que no sé de qué es, ese contrato que tiene mucha cantidad del token que puede hacerlo bajar, por decirlo así, y que justamente es un Ponzi, esa es la realidad. Llega un momento que esto va a dejar de subir infinitamente y de dar ganancias en farming. Pero bueno, como les digo, cada uno tome su propia iniciativa en este sentido y haga lo que le parezca. Y bueno, si les sirvió toda esta información, yo les voy a estar dejando los enlaces, el enlace de referido justamente de invitado para que puedan entrar, se lo voy a estar dejando en la descripción. Si te sirvió, te pediría solamente que me colabores con eso. Y bueno, cualquier cosa, si les interesa este juego y quieren que saque otros videos analizando un poco más, coméntenmelo, dejen algún comentario si ven algo que me equivoqué, también es bienvenido toda información. Y bueno, suscríbanse, síganme en redes sociales, Twitter, Telegram y demás, son más que bienvenidos. Les mando un abrazo, saludos.